muy pero muy bienvenidos a esta nueva edición de Podcast Teológicos y en esta oportunidad vamos a tratar sobre el tema del diablo. Fíjense, venimos haciendo una gran conexión entre todo lo que es el cielo, lo que ha sido el infierno, y ya hemos hablado un poquito de Dios. Hemos hablado en un podcast anterior sobre el tema de Dios, que es uno y que son tres a la vez, el mismo Dios, pero es una comunidad interconectada por el amor, por así decirlo. Pero en esta oportunidad nos trae el diablo, ¿sí? Vamos a empezar a ver los polos opuestos. Y frente a la pregunta del diablo, lo primero que surge es: ¿quién es el diablo? ¿Verdaderamente existe el diablo? En realidad es una entidad real, es alguien que está en mi vida, o ha sido una creación de la sociedad, de las personas. En primer lugar, uno tiene que calificar o clasificar, por así decir, dos tipos de personas, dos tipos de opiniones frente a la cuestión del diablo. Por un lado, tenemos el bando de que muchas veces frente a la cuestión del diablo hay una preocupación excesiva. ¿Sí? Entonces se ve al diablo en cualquier lugar, en cualquier momento. Entonces, frente a cualquier situación de maldad, uno lo tiene el diablo ahí atrás. Y esto fue por culpa del diablo, y esto fue por culpa del diablo. Y en realidad parece que el diablo te está persiguiendo constantemente. Y por otra parte tenemos aquellos que están en como una indiferencia total frente al diablo. Fíjense, entonces en realidad el diablo no existe. Pero hay una cuestión interesante frente al tema no solamente del diablo, sino también frente al tema de los demonios. Algunos lo toman como en realidad una entidad que tiene muchísimo poder, ¿no? Muchísimo poder de influencia en mi vida, en mis relaciones. Entonces también está relacionado con todo esto de la magia negra, toda la parte de la brujería. Ahora, otros lo toman como una máscara o una carátula del mal. Entonces, todo lo malo, todo lo que pasa alrededor del mundo y todo eso que está muy mal, mucha gente dice, bueno, eso todo que está mal tiene como una máscara a la que le ponemos como diablo. Y además no solamente le ponemos una máscara, sino que también lo hemos caratulizado, le ponemos un muñequito. Entonces generalmente tiene cuernos, tiene cola, tiene tridente y toda la magia que nos puede traer la experiencia del cine. Recordemos esto brevemente. En un podcast anterior yo te había dicho que todas estas personificaciones vienen de muy antiguo, vienen de hace muchísimos años, que es desde la Edad Media, inclusive desde antes podríamos decir, ¿no? Pero en la Edad Media es como que se refuerza esto con una obra muy clásica de Dante Alighieri que se llama La Divina Comedia. No tiene nada de gracioso, es un conjunto de poemas que habla un poco del cielo y del infierno y representa ahí de manera física el cielo, al purgatorio y el infierno. Ahora, frente a estas dos posturas así como un poquito más clásicas, como diciendo no, el diablo en realidad no existe, o el diablo es una entidad real que te está manipulando todo a su paso y que confiere y que conspira contra tu vida, hay una realidad muy importante que es la realidad de las Escrituras y del Evangelio. Jesús mismo se enfrenta contra el diablo y muchas veces no está tan bueno. Vamos a dejar de lado el tema de diablo, sino que vamos a empezar a decirle mal espíritu. Jesús se enfrenta en su vida contra el mal espíritu, porque la palabra diablo también tiene una cuestión importante, tiene una significación muy precisa. Y antes de terminar este primer episodio, te voy a contar qué significa la palabra diablo. La palabra diablo está dividida en dos. Es diabolos, ¿sí? Y es lo contrario a símbolos. Fíjate vos. La palabra símbolos significa aquello que une, ¿sí? Aquello que está en conexión. Ahora, lo contrario a aquello que está en conexión es aquello que desune. Entonces la palabra diabolos significa aquel que desune. El mal espíritu es aquel que genera desunión. Si Dios es comunión, el mal espíritu genera
muchísima desunión. Ahora, ¿de dónde viene? ¿Cómo fue creado? ¿En qué momento se puso en contra de Dios? Lo escucharemos en el próximo podcast.